Bueno, gracias Elías por ilustrarnos un poco sobre este asunto de Cuba. Obviamente pues no vamos a abordar todo lo que quisiéramos abordar sobre Cuba. Y tampoco somos un medio didáctico, ¿verdad? Porque queremos entender un poco qué está pasando en Cuba actualmente. Pero bueno, partimos de la revolución y platícanos del castrismo. ¿Qué pasó y por qué se desgastó tan rápido? Ok. Yo creo que el castrismo fue lo mejor que le pudo haber pasado en la época de Fulgencio Batista. Eso yo lo platiqué con Vladimir, un amigo de Camagüey, que conocí hace algunos años. Y sí, él me dice, el régimen castrista fue lo mejor, porque bueno, de alguna forma la revolución cubana, que es como así se siguen denominando hasta ahorita, le devuelve pues la fe a la gente, ¿no? De que por algún momento iban a tener tierras, ¿sí? Que por algún momento iban a tener mejoras en la educación. Precisamente Che Guevara fue el precursor del trabajo voluntario. Él llegaba a un lugar y decía, ayúdenme porque aquí va a haber una escuela y va a haber un hospital. Y no le pagaban a la gente, era como una labor social, pero de alguna forma la revolución cubana les premiaba con un título de trabajo voluntario. Y pues bueno, así fue como hubo una campaña de alfabetización, que todo el chico aquel que llegaba a hacer su servicio militar, lo que hacía era irse a alfabetizar a pueblos. Entonces, de alguna forma, cuando Fidel tiene en sus manos a la isla, encuentra que había mucho analfabetismo, que había mucha falta de hospitales, que la salud estaba por los suelos, y fue que empieza de alguna forma a combatir todo eso. Algo que yo considero que tuvo que ver mucho con los cierres económicos que tuvo Cuba, que le llaman bloqueo, fue precisamente que Fidel Castro llegó y decomisó todos los bienes de extranjeros. Y eso... Y eran muchos extranjeros, ¿no? Eran muchos extranjeros, el 90% de la isla estaba en manos de extranjeros. ¿Sí? Entonces los expropió. Los expropió, y eso fue el estallamiento de por qué el bloqueo económico que hasta la fecha todavía le tiene Estados Unidos. Y aparte por su ideología socialista, ¿no? Exactamente. Extrema, ahí le llaman comunismo porque es más extremo que el socialismo. Exactamente, pero aquí viene el paso siguiente, que es lo que tú dices, el comunismo. ¿Dónde aparece el comunismo? Bueno, pues Cuba, al no tener a quien venderle su azúcar, porque desgraciadamente Cuba lo único que producía era tabaco y azúcar, pues, y ve que estaba ya la Guerra Fría, pues se apega a Rusia. Y Rusia, queriendo tener una base militar bien cerquita de Estados Unidos, pues le dice, yo te compro tu azúcar, yo te doy automóviles, te doy alguna infraestructura por ahí, pero tú déjame poner una base, ¿no? Y ese fue el gran conflicto, lo que hizo enojar exactamente, al tío Sam, incluso por ahí por el 89, 87 creo, estuvo a punto de estallar una tercera guerra mundial, que no apareció así en muchos periódicos, pero resulta que un buque ruso venía a Cuba y dos buques estadounidenses le cierran el paso antes de llegar a Cuba, y por minutos estuvo la tensión así tan grande que el tío Sam decidió darles el paso. Y pues bueno, después la Guerra Fría pues se enfrió completamente, válgase la redundancia. Y ¿qué pasa? Rusia pierde fuerza con su socialismo y a Cuba lo dejan ahí abandonado. Así, lo más rápido que puedas para poder entender, ¿qué es exactamente el bloqueo? ¿En qué consistió? El bloqueo era en no tener negociaciones con Cuba, pero también parte de ese bloqueo era prohibirle a los aliados del tío Sam que le compraran o que hicieran negociaciones con Cuba. Eso fue lo que acabó empobreciendo a la isla. ¿Por qué Rusia no ayudó a Cuba lo suficiente por la distancia? No tanto por la distancia, sino que también a Rusia le llegó la famosa perestroika, y se desbarata el bloque socialista, y todos los países que estaban dentro del bloque socialista, válgase la redundancia, europeo,
empezaron a colapsar. Entonces ya no hubo ni recursos, yo creo que ni la misma intención de seguir apoyando a Cuba. ¿Y cómo llegamos a esta parte donde vemos una Cuba empobrecida, una Cuba de exiliados, una Cuba que de tanto amar a Fidel, me refiero tal vez a las generaciones pasadas, llegamos a una generación donde lo repudian, donde le reprochan, básicamente porque la economía se devastó, quiero pensarlo? Claro, sí, bueno, si bien ya la economía ya venía decadente con Fidel, porque incluso en Cuba hay una época que le llaman la época de recesiones, donde la gente no comía, donde estaba muy limitada a lo que le daba el gobierno, precisamente porque ya la economía de Cuba ya está demasiado débil, ¿no? Desgastada. ¿Por los años 90? ¿no? Algo así. Entonces de ahí, pues Fidel Castro también ya estaba muy mal, y es cuando queda su hermano, Raúl Castro, que toda la gente ya sabía que el sucesor de Fidel iba a ser Raúl. Y después el último que llegó fue maestro de escuela, Miguel Díaz-Canel, en el 2019, pero pues él ya también viene a agarrar una Cuba ya toda enferma, ya toda inconforme. De alguna forma, creo que desde el 58 que entró el régimen castrista al poder hasta ahorita, la misma revolución, y no me empacho en decirlo, se encargó de debilitar a la misma sociedad. Le quita armas, esas tierras que en algún momento les había entregado, se las volvió a quitar y vuelven a ser parte del gobierno, de la revolución. Antier acabo de ver las noticias que acaban de detener y meter a la cárcel a unos chicos cubanos que andaban buscando pepitas de oro y fueron metidos a la cárcel porque resulta que el oro es parte del gobierno cubano. Entonces, vaya... Les controlan hasta el pescado. Les controlan hasta el pescado, les controlan todo. Tú no puedes viajar de Santiago de Cuba a La Habana si no llevas un salvoconducto. ¿A qué vas? O sea, realmente están... La misma revolución, yo creo que su paranoia de la misma revolución ha creado todos estas limitantes. Y pues bueno, hoy en día yo creo que la revolución cubana está en su agonía, porque incluso hay movimientos en Estados Unidos que dicen ya no mandes dinero a Cuba, porque realmente hoy en día Cuba vive de las remesas de todos esos que han salido, y me atrevo a decir que toda esa gente que está en Cuba esperando esas remesas son rehenes de la propia revolución cubana, porque de ahí se agarra precisamente para que sigan mandando dinero. ¿Estamos hablando entonces ya de un estado fallido? Sí, yo quiero hablar que desde hace 20 años Cuba ya es un estado fallido, porque hoy en día, incluso la semana pasada, en el tren que viene de Santiago a La Habana, tuvieron que pararlo, a cuarentenarlo, porque más de 100 personas tuvieron brotes de diarrea, vómitos y cuanta cosa, y hay una especie de epidemias que le están saliendo a Cuba, irónicamente hablando de los buenos médicos que tiene Cuba, pero como dicen, el cubano de a pie, que es el cubano humilde, es el que está sufriendo todas estas consecuencias porque no tiene acceso a todos esos beneficios de medicina como los pudiera tener un turista, ¿no? Rápidamente, ¿cómo vislumbras cuál sería la opción para liberar a Cuba, para cambiar el régimen, para todo? Pues, o sea, hay jóvenes que se pusieron a protestar hace 2 años queriendo un cambio, queriendo la participación, etcétera, y pues 30 años de cárcel por manifestarse de ese tipo, lo que te habla también de una estructura del gobierno, aunque sea fallido en lo económico o en lo social, te habla que tiene una estructura muy sólida todavía arraigada, ¿no? O infiltrada en la propia sociedad, ¿no? En los barrios. Exacto, precisamente hoy se cumplen los 25 años del CBR, que son los comités vecinales revolucionarios, que no es otra cosa que el vecino chismoso, que si ve que tú te reúnes con otras personas, va y le dice al gobierno, y pues ya te toman como opositor. Y pues bueno, a tu pregunta, yo considero que Cuba lo que necesita es que alguien organice a la sociedad. Que alguien lo organice, porque salen, tocan sus cacerolas y dicen no tengo agua, no tengo comida, no tengo luz, y llega el gobierno y los aplaca, y hasta ahí quedaron sus buenas intenciones de un cambio.
Yo creo que hace falta alguien quien venga y los organice. Pero no va a ser Estados Unidos, obviamente. Claro que no. Yo siempre he dicho... ¿Los exiliados, tal vez? Tal vez los exiliados, por decirlo. Hablando de Gloria Estefan, la cantante, su papá fue el guardaespaldas de Fulgencio Batista, ¿sí? Cosa que poca gente sabe, pero también resulta que Gloria Estefan, junto con otros cubanos exiliados, encabezan los movimientos anticastristas, hoy en día antirrevolución cubana, más grandes de Miami. Entonces yo creo que ellos tendrían que hacer su trabajo, porque los de acá, de adentro de la isla, están súper vigilados, y no pueden hacer nada sin que tengan represión por parte del gobierno, ¿no? Yo he visto unas imágenes y estamos compartiendo esas imágenes de una Cuba totalmente devastada, insalubre, casi en hambruna. Sí. En hambruna, y los edificios corroídos, todo, o sea, y más que nada la percepción que tenemos es que el cubano ya se rindió. O sea, esta vibra, esta algarabía, esta alegría que tenían siempre los cubanos, que sí se refleja en los movimientos culturales todavía, sobre todo en el extranjero. Dentro de la isla pareciera que están en un pesimismo total, pareciera que están como ya resignados a malvivir o a sobrevivir, ¿no? Y bueno, tú que has tenido la experiencia de estudiar mucho del fenómeno de Cuba, ¿qué sentirías? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el ánimo que hay ahorita entre los cubanos? Híjole, pues creo que tú ya lo dijiste. Sí, realmente creo que el cubano ya se rindió, ya no da para más. Hoy en día ves a la gente buscando comida en los propios basureros, que les llaman buzos, precisamente por la forma como se meten, es como si fueran buceando. Gente que se dedica a buscar ropa en los basureros y se la venden a gente que todavía va y las compra. Sí, como dice por ahí el dicho, ¿no? La basura de unos es el oro de otros, ¿no? Pero hasta ese grado llegó Cuba. Y sí, si algo pasa es que puedes ver artistas que salen pues muy bien vestidos y todo, y con unos megavideos y unas megaproducciones, pero pues es gente que también le está generando dinero a la revolución, porque esos artistas le están generando un impuesto a la revolución, y de alguna forma, vuelvo a repetirlo, el cubano de a pie, el obrero, el estudiante, el cortador de caña, el campesino, son los que están sufriendo. Incluso el campesino no es libre de matar, de sacrificar una vaca, porque le dan, lo que tú dices, 30 años de cárcel, porque las vacas son del gobierno. Ok, bueno, tengo muchos amigos cubanos que seguramente nos están viendo. ¿Te atreverías a llamar a lo que dijiste hace unos minutos, a que ya no envíen remesas a Cuba? También son un poco criminal, y sobre todo pues si tienes familia ahí, pero también ellos tienen sus propios problemas. O sea, no todos los cubanos se pueden exiliar, es una odisea, me han platicado que es una odisea para exiliarse, tiene que irse vía Rusia o vía Nicaragua, y bueno, y luego llegando a Estados Unidos ya no es como antes, y ahora tienen muchísimas restricciones. Entonces, este movimiento de los exiliados del que hablabas, creo que ya tampoco es posible. Entonces, estamos en yo pienso, ¿verdad?, una recta final de un sistema erosionado que ya tendría que estar cambiando casi, ¿no? Sí, claro. Incluso, bueno, yo he visto que hay otras plataformas donde se puede mandar dinero sin que el gobierno te cobre ese impuesto, ese arancel. Y pues bueno, yo sí le recomendaría, sobre todo como tú dices, a todos esos cubanos, hermanos cubanos, puedo decirle, que hay que hacer algo por el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba va encaminado a un Haití. Sí. Yo creo que el siguiente paso, si es que Cuba no se libera, sería llegar a lo que está viviendo Haití, vivir entre basureros, entre casas derruidas, entre un estado fallido, y donde hoy en día en Cuba antes no se veían los asaltos, hoy ya se ven. En Cuba está prohibidísima la prostitución y la drogadicción, y hoy en día hay chicos que los ves drogados. Así ya no es el hecho de que veas, por decirlo, los videos de Filadelfia con chicos drogándose. En Cuba ya lo hay,
¿sí? Y supuestamente es una provisión de la misma revolución. No había Cuba, ¿no? Supuestamente no había droga y era la pena de muerte para aquel, pero yo creo que la misma revolución cubana está permitiendo eso porque lo que tú dijiste, el pueblo de Cuba ya no da más, ¿sí? La moral de la gente cubana ya está por los suelos, ¿sí? Allá el cubano se levanta pensando cómo resolver. ¿Y qué es resolver? La palabra en Cuba resolver es ver, el resolver es tengo que ver cómo llevo de comer a mi casa, ¿sí? Y tienen que ver cómo, o sea, pregúntale a un turista hoy en día si quiere regresar a Cuba y te dice no quiero regresar, ¿sí? Porque si la gente se está muriendo de hambre, ¿a quién le van a pedir? Al que lleve. Y el turista es el que paga. Y por aquí vas al malecón de La Habana y te llega un enjambre de gente que te quiere ensartar cosas vendiéndote, ¿sí? El más típico es que, oye, mira mi hermano, que te voy a vender va a haber un concierto de Buenavista Social Club. Oye, pues tiene años que se desapareció Buenavista Social Club, ¿no? Oye, mira mi hermano, te voy a llevar a una feria del puro. Oye, qué casualidad que hoy que vine hay feria del puro, ¿no? Y te llevan y te ensartan puros que están hechos de hoja de plátano, ¿no? Yo personalmente fumo puros y me encantan los habanos y los puros cubanos. Y ya me tocó esa suerte. Entonces hay gente que te quiere ensartar cualquier cosa con tal de sacar dinero. Y uno pudiera decir acá en México, ¿qué tranzas, no? Híjole, yo creo que viendo más a fondo diría, tiene que resolver en su casa, tiene que llevar algo para vivir en su casa, ¿no? Las famosas jineteras, las prostitutas que de noche por 20, por 30 dólares te ofrecen sus servicios, ¿no? Su compañía, y cosa que no es un secreto, ¿sí? Acá en México la primera vez que escuché eso decían es que en Cuba por un pantalón de mezclilla te llevas a una cubana a la cama, ¿no? Y desgraciadamente, híjole, ¿hasta dónde está llegando toda esa hambruna de la que estamos hablando? Porque ya es una hambruna, ya ha habido muertos que se han perecido, los han encontrado así precisamente por no comer en varios días, ¿no? El caso de una señora que fue a dar al hospital y le levantan la sábana y toda las piernas las tenía llenas de gusanos. O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, y que tienen los mejores médicos, ¿no? Y que tienen los mejores médicos, exactamente, pero tienen los mejores médicos para vendérselos a otros países, ¿no? Que fue lo que pasó acá con pandemia, ¿sí? ¿Cuánto dinero no pagó el gobierno mexicano por estos médicos cubanos, no? Pero realmente creo que hoy en día yo como obrero gano más en un día que un médico cubano en un mes. Así de difícil está la situación, ¿no? Hoy en día, precisamente hoy domingo, estaba a 420 pesos cubanos por un dólar, ¿sí? Entonces, híjole, la verdad, Cuba se está colapsando, la gente ya creo que ya no tiene ánimos por luchar. Bueno, un mensaje final, sobre todo es que nos ven muchos cubanos exiliados, un mensaje final para ellos. Yo creo que la misma palabra que la Revolución Cubana usó por mucho tiempo, ¿no? Una Cuba libre, que era lo que Fidel Castro y asociados hablaban. Yo creo que hay que luchar por una Cuba libre, pero una Cuba donde se pueda disfrutar de esas playas tropicales, donde se pueda disfrutar de todos esos ritmos, donde se pueda caminar, donde se pueda ver a un pueblo alegre y no a un pueblo hambriento. Sí, yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Los exiliados cubanos pueden hacer esta cadena, pasando el mensaje, viendo la forma, buscando a alguien, ¿sí? Volviendo a la independencia de Cuba. Y lo he dicho en muchas otras plataformas, creo que hoy en día están esperando a un dominicano que llegue a salvarlos, como lo hizo el general Máximo Gómez, que peleó junto con José Martí. Pues bueno, yo creo que sí, la insurgencia tiene que salir de dentro de Cuba, no tanto de los exiliados. Claro. Pero bueno, pues gracias por escucharnos, gracias Elías. Gracias a ustedes, saludos. Este es El Infiltrado, vamos a descubrir un poquito más de lo que está pasando. Bueno, mucha solidaridad para los cubanos, para el pueblo cubano que tanto está viviendo. Regálanos un like si te gustó la entrevista.